La propiedad intelectual se refiere a la protección legal de las creaciones del talento o del ingenio humano, que se ven reflejadas en el ámbito científico, artístico, literario, industrial o comercial. La propiedad intelectual se divide en dos: los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor se refiere a la protección de las obras literarias, artísticas, musicales, arquitectónicas, diseño y software. Y la propiedad industrial se refiere a los signos distintivos y nuevas creaciones. La propiedad intelectual, al igual que cualquier otro tipo de derecho de propiedad, otorga a su titular la posibilidad de gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en su creación. Es decir, que cuando se tienen protegidos los derechos que hacen parte de la propiedad intelectual, el autor puede percibir beneficios económicos como si fuera dueño de un lote, una casa, un apartamento o cualquier otro bien que genere una renta. Más adelante veremos cuáles son esos derechos. Además, es importante resaltar que los derechos de la propiedad intelectual están consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos como la posibilidad de beneficiarse de la protección de intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, artísticas o literarias. Veremos además que estos derechos otorgan sobre sus titulares no solamente la posibilidad de recibir una contraprestación económica, sino que es la posibilidad de proteger que ese uso se haga de forma indebida por quienes no ostentan la propiedad o ningún título o derecho de esos mismos bienes. La protección de la ley colombiana sobre los derechos de autor se entiende como aquella que recae sobre todas las formas en las que se pueden expresar las ideas y abarca las obras literarias, las obras de teatro y películas, las obras musicales, artísticas, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, diseños arquitectónicos y por supuesto el software, que al tener un código fuente permite que estos sean protegidas como una obra literaria. Es decir, que con los derechos de autor se protegen a los creadores de una obra, entendida esta como la manifestación personal y original de la inteligencia, de forma tal que puede ser susceptible de reproducción. En Colombia y en la gran mayoría del mundo, lo que se protege mediante los derechos de autor es la forma como se plasma esa idea, porque esa forma nueva de plasmar la idea proviene de la inteligencia y de la creatividad de un ser humano. En Colombia, la protección de los derechos de autor se otorgan por la vida del autor y 80 años más. Luego pasan a ser de dominio público y recae sobre todas las formas en las que se puede plasmar esas ideas. En algunos países esta protección puede ser de más o de menos años, todo depende de la legislación nacional. En Estados Unidos, por ejemplo, se amplió la ley de protección de derechos de autor gracias a un gran trabajo que hizo la compañía de Disney, que en 1998 iban a perder la protección de los derechos de autor sobre Mickey Mouse y algunos de los personajes. Pero tras una reforma en la ley de derechos de autor, lograron que esa protección se extendiera por 20 años más. Y acá hay un dato muy interesante, y es que en el 2023 se acaba esa protección. Si solamente existieran los derechos de autor, creeríamos que esto va a pasar a ser de dominio público. Pero como Disney es una empresa tan grande y que tiene tanta propiedad intelectual y que todo su objeto social proviene de la inteligencia y de la creatividad, tienen muchísimos otros derechos protegidos que les va a permitir seguir ostentando la propiedad sobre Mickey y todos sus personajes sin perder mucho.
La protección de los derechos de autor se otorga sin importar la destinación. Es decir, si yo, por ejemplo, escribo un poema y lo guardo en mi casa y nunca lo quiero divulgar, no pasa nada. Ese solo hecho no significa que no esté protegido. ¿Qué es lo que pasa? Que la protección de los derechos de autor, como vamos a ver más adelante, tiene fines publicitarios y de oponibilidad. Es decir, que yo pueda decir y demostrar que ese poema realmente lo escribí yo y es de mi autoría y no de otra persona que se quiere aprovechar de eso. Los derechos de autor realmente no requieren de su registro, es decir, la protección de los derechos de autor nace con el simple hecho de la creación de la obra, sea cual sea. Sin embargo, como les decía anteriormente, su registro cumple unas funciones publicitarias y probatorias, que cuando una persona, volviendo al ejemplo de mi poema, divulgue ese poema y se quiera aprovechar y quiera obtener beneficios económicos de él, yo, por tenerlo protegido por derechos de autor, pueda demostrar que la autoría es mía y que quien debe ostentar todos los derechos morales y patrimoniales sobre ese poema soy yo y no esa persona que de mala fe lo está queriendo divulgar. En Colombia, la protección y el registro de los derechos de autor se realiza ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Además, nosotros nos regimos por la Decisión Andina 352 de 1993, donde se establecen todos los parámetros para llevar a cabo la protección de los derechos de autor. La protección de los derechos de autor está encaminada, como dijimos anteriormente, a proteger la forma en la que se plasman ideas. Por lo tanto, las ideas no se protegen, sino que lo que se protege es la forma como ésta le da vida a una nueva obra de la categoría que sea, es decir, una obra literaria, artística, un diseño arquitectónico, cualquiera que sea la forma, lo que se protege no es de la idea, sino cómo se plasma. Es decir, que si se protegieran las ideas, solamente se podría tener en el mundo un cuadro sobre el atardecer o sobre el mar o sobre los bosques, porque cuando una persona lo pinta, entonces ya no habría ninguna posibilidad de volverlo a hacer. Lo que se plasman son las técnicas o las formas en las que se hace, si es al óleo, si es en acuarela, si es una fotografía, si es una escultura. Cualquiera que sea la forma en la que yo estoy plasmando esa idea es susceptible de ser protegida por los derechos de autor. Las obras son de diferentes tipos. Las obras literarias tienen signos y símbolos independiente de que se entienda o no. Es por eso que el software se protege como una obra literaria. El software tiene un código fuente que es inentendible para la gran mayoría o el común denominador de las personas, pero no por eso significa que no se pueda proteger. Es decir, si yo quiero proteger un libro en un idioma que muchas personas no entienden porque es un idioma antiguo o porque es un idioma poco explorado, pues no sería lógico que yo no pudiera obtener la protección de los derechos de autor solo porque otras personas no lo entienden. Esa es mi forma de plasmar mis ideas. Las obras artísticas buscan impactar el sentido estético de la persona que lo observa. Por ejemplo, las artes plásticas, las esculturas, los planos, las obras arquitectónicas. Y acá volvemos al punto anterior. Es decir, acá lo que estamos protegiendo es cómo se lleva a cabo esa obra y que se convierte en una obra totalmente nueva. Las obras originales no tienen como punto de partida una obra ya existente, pero pueden inspirar o estar inspiradas en algo que existe. Por ejemplo, componer una canción sobre el amor, sobre un hecho ocurrido, sobre una historia, sobre un paisaje, sobre un lugar. Yo me inspiro, pero la obra es totalmente nueva, es totalmente original porque proviene de mi propio intelecto.
Las obras derivadas tienen como punto de partida una obra que ya existe y son, por ejemplo, las adaptaciones, los arreglos musicales. Pero para yo adaptar una obra que ya existe, debo contar con autorización previa e inequívoca del autor de la obra original. Es decir, que ese autor me tiene que dar su consentimiento para que yo plasme una nueva forma de esa obra. Esto no ocurre cuando ya han pasado los tiempos de protección de los derechos de autor. Es decir, ya el autor murió y pasaron más de 80 años. Acá, como se convierte en una obra de dominio público, yo no necesito ni autorización de ese autor o de sus herederos para poder llevar a cabo esa nueva obra. Por la forma en la que se crean las obras, estas pueden ser colectivas o en colaboración. Las obras colectivas son aquellas en las que muchas personas realizan la obra bajo la supervisión o coordinación de una sola. El titular de los derechos patrimoniales de esa obra colectiva va a ser la persona que los coordina. Por ejemplo, en una película de cine, uno es el guionista o libretista, otro hace la música, otro la fotografía, otro el vestuario, otro la coreografía, por ejemplo, y cada uno va a tener un aporte, pero todos son contratados por una persona que los coordina. Esta persona es quien ostenta los derechos patrimoniales sobre esa obra. Y la obra en colaboración son los aportes en común de varias personas a una obra que luego no se va a poder separar. Y todos son titulares de los derechos patrimoniales. Por ejemplo, un libro en el que intervienen varios autores. El libro es el todo. Y todos van a tener una participación de esos derechos patrimoniales. Es muy importante diferenciar que no siempre los autores son los titulares de los derechos patrimoniales. El autor siempre va a ser la persona que presta su intelecto, su inteligencia, su creatividad para dar a luz una obra, pero el titular de los derechos patrimoniales va a ser la persona que lo va a explotar económicamente. Los derechos conexos están estrechamente ligados a los derechos de autor y abarcan derechos similares a los que estos otorgan, aunque a veces de una forma limitada o de más corta duración. Los derechos conexos se otorgan a, primero, los artistas, intérpretes y ejecutantes. Son actores e intérpretes que tienen derechos sobre la interpretación o la ejecución. Es decir, en una película, por ejemplo, la persona que escribe el libreto tiene el derecho de autor sobre esa historia y sobre ese libreto. Pero el actor o la actriz que interpreta ese personaje tiene un derecho conexo sobre esa interpretación que hizo, es decir, sobre ese papel que realizó. Los derechos conexos se otorgan también a los productores de fonogramas, los CDs, por ejemplo, que tienen derechos sobre sus grabaciones sonoras. Estas son las casas disqueras o las productoras de los discos de los artistas. Y los organismos de radiodifusión tienen derechos sobre sus programas de radio y televisión. Es decir, ellos no tienen derechos patrimoniales sobre las canciones que, por ejemplo, reproducen en la emisora, pero sí sobre todo lo que se desarrolle en sus programas propios. Los derechos de autor otorgan dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Y es esa capacidad o ese derecho que tiene el autor para que sea reconocido públicamente que esa obra es de su autoría, que esa obra provino de su inteligencia, de su ingenio, de su creatividad. Ese autor jamás podrá renunciar a ser el autor de una obra, puede renunciar a otros derechos,
como por ejemplo cuando ejerce el derecho de retracto, que se retiran de la circulación las obras de ese autor, pero esto no hace que él deje de ser el autor. El derecho de paternidad es precisamente ese derecho moral por excelencia, y es que la gente sepa que esa persona es el autor de esa obra. El derecho de integridad y el derecho de modificación van muy unidos y se refieren a la posibilidad que tiene ese autor de prohibir que su obra sea llevada a cabo en ciertas técnicas o que tenga ciertas adaptaciones que él no quiere que se hagan porque simplemente no van con la filosofía que él se planteó al momento de crear su obra. Y el derecho de ineditud es el derecho a que el autor aparezca anónimo, que sea un secreto que él es el autor de esa obra. Pero ojo, el derecho de ineditud puede tener su fin cuando muere el autor, a no ser que esa persona en su testamento haya expresado claramente que quiere que el derecho de ineditud sobre su obra o sus obras siga por siempre. Los derechos patrimoniales son los derechos que representan una contraprestación económica por la explotación de esa obra. Estos derechos sí son renunciables, prescriptibles y transmisibles. Incluso puede que nunca se exploten, que la persona nunca haga uso de los derechos patrimoniales de esa obra que creó. El derecho de reproducción es la forma o la contraprestación que recibe el artista porque su obra, por ejemplo, los cantantes, que suene en las emisoras, en las discotecas, que sea la banda sonora de una película o de una novela. El derecho de comunicación pública se refiere a la forma en la que esa obra se explota públicamente. Por ejemplo, los conciertos, las ferias, los festivales en los que hay entrega al público de esa obra. El derecho de transformación tiene que ver con que el artista puede prohibir o puede cobrar porque se haga una adaptación de esa obra suya. Entonces, cada adaptación nueva que hay en el mercado sobre su obra tiene para él una contraprestación económica. El derecho de distribución tiene que ver con la forma en la que se venden o se hacen llegar a los consumidores esas obras. Y el derecho de seguimiento es aquel que le otorga al artista saber o perseguir dónde está su obra y si es necesario, él puede solicitar que le sea devuelta, pero obviamente va a tener que indemnizar a la persona que está entregando la obra. Los derechos patrimoniales son muchísimos más, porque son tantos como formas de reproducción o de explotación haya. Por ejemplo, hace unos años para los cantantes era impensable que iban a recibir regalías por las reproducciones que se hacen en plataformas digitales. Es decir, cada que nosotros reproducimos una canción de un artista en Spotify, en Deezer, en YouTube o en otras plataformas, le estamos dando a él la posibilidad de recibir una contraprestación económica. Es decir, ellos antes creían que solamente iban a monetizar sus canciones por los cassettes, los LP o los CDs que se vendieran, pero ya lo hacen a través de plataformas, de redes sociales y de muchas otras maneras que se van a ir dando de acuerdo a cómo avanza la tecnología y las formas de explotación.